Quiero comenzar mi exposición con dos preguntas muy simples, pero que van a ser el disparador para todo lo que vamos a tratar en estos días. ¿Cómo están los animales? ¿Y por qué están así los animales? En mi opinión personal, y luego de mucho reflexionar, he sentido que han sido el egoísmo y la soberbia de los humanos los que nos han impedido ver la realidad, en hacernos creer que nosotros como seres humanos somos superiores y que consideramos a los animales no humanos como seres inferiores y como objetos. La importancia que tiene conocer la legislación es que ese conocimiento nos va a dar las herramientas necesarias para poder establecer un punto de partida, para saber cuáles son los avances, cuáles son las falencias y las carencias, y así en ese conocimiento poder comenzar una formación que sea tanto integral como abarcativa, que nos permita conocer cómo categorizar a los animales, cómo actuar en casos de maltrato animal, saber cuáles son los delitos contra los animales. En definitiva, cómo proteger y defender con éxito a quienes son hoy la razón de ser de esta capacitación, mis queridos animales no humanos. Los animales no humanos han existido en nuestro planeta aún antes que el hombre. Pensemos solamente que durante millones de años la Tierra estuvo habitada solo para animales y el hombre no existía. Y paradójicamente, cuando el hombre está en este planeta, siempre ha sido el lugar y los seres más postergados en su protección. Por ello les digo que la deuda pendiente es lograr la descosificación de los animales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los animales dejen de ser considerados cosas para que pasen a ser considerados sujetos de derecho. Nosotros, como seres humanos, tenemos como obligación la protección material y jurídica de todos los sectores, especialmente los más débiles. Y hoy en día, cuando nos referimos a sectores más débiles, no me refiero solamente a mujeres, a niños, a adultos mayores, a discapacitados, sino que quiero hacer mucho énfasis y muy especialmente en los animales no humanos. Si nosotros nos preguntamos una pregunta muy simple, ¿tienen los animales derecho? Y enfáticamente les digo, claro que sí. Hemos sido los seres humanos quienes los hemos visto desde siempre como productos y recursos a nuestra disposición. Y esa es la mentalidad de quienes defendemos los derechos de los animales, tratamos de cambiar. Quienes trabajamos en la defensa de los animales humanos, pretendemos que a los animales se les reconozcan sus derechos, sus intereses y que no puedan ser vulnerados para satisfacer ni nuestras necesidades o caprichos. Preocuparnos y defender a los animales no humanos no es el privilegio de algunos, sino que es una tarea de todos. Pero para conocer qué sucede realmente con los animales, es necesario tener acceso a la información y reconocer de una vez por todas, con la mano en el corazón, lo que pasa con los animales. Ni los zoológicos son educativos, ni los circos son divertidos, ni los abrigos de piel son elegantes, ni la experimentación en animales es indispensable. Hablar de los derechos para los animales es trabajar por un mundo más justo y con menos sufrimiento para todos. Aquellas personas que nos critican por preocuparnos por los animales en lugar de hacerlo por los seres humanos, debemos decirles que nuestra labor es global, que lo que intentamos es humanizar a nuestra especie y al mismo tiempo proteger la vida natural en todas sus manifestaciones. Ahora bien, no debemos confundir el derecho animal con los derechos de los animales no humanos. Cuando nosotros hablamos de los derechos de los animales,
hablamos de derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la libertad. Ahora bien, el derecho animal es en la actualidad una nueva rama del derecho que ha surgido como resultado del creciente interés de la sociedad en la defensa de los derechos de los animales y que pretende, como primer punto, prevenir y erradicar el maltrato y el abuso del animal, pero va un poco más allá y plantea todo un cambio de paradigma jurídico en pos de lograr que los animales ya no sean considerados una cosa, sino que sean considerados sujetos no humanos titulares de derechos. De esta manera se sustituye el tratamiento del animal como cosa para considerarlo portador de ciertos derechos básicos y como tal digno de ser respetado. El derecho animal es un derecho nuevo, es una rama autónoma, está compuesto por normas tanto del derecho privado como del derecho público y el objetivo principal es amparar y proteger al animal no humano en base a principios universales, porque los principios generales y directrices que lo inspiran son los mismos en todo el mundo. Dado el grado de evolución que tiene la sociedad, ha llegado la hora de reparar y responsabilizarse por el daño que se le ha causado durante siglos el uso y abuso en los animales no humanos. El derecho animal lo que busca es ampliar derechos hacia los animales no humanos, ya que como seres sintientes son capaces de experimentar dolor, de experimentar alegría, sufrimiento, miedo, de sentir estrés. Es decir, ha llegado el momento de que sean considerados como personas no humanas, sujetos de derechos y como tales titulares de derechos fundamentales. Como cualquier otra disciplina, nuestro derecho es dinámico y cambiante y se debe ir adaptando a las necesidades de los tiempos. Las sociedades van cambiando, van avanzando y hoy son realidad normas que en el pasado eran impensadas o inclusive muchos aspectos de la legislación actual podrían quedar obsoletos en el futuro. Es así que el derecho animal ha surgido como una respuesta a estos cambios sociales y culturales y ha nacido a partir de la conciencia por la defensa de los animales frente al maltrato humano. Por ello, en distintas facultades de abogacía se ha comenzado a promover espacios de estudio sobre todos estos nuevos paradigmas. También se han ido creando distintos tipos de asociaciones de profesionales del derecho, comisiones de estudios y foros especializados en el derecho animal. Han ido apareciendo, gracias a este trabajo, nuevos conceptos o novedosos como el de animales no humanos o seres sintientes, en lugar de llamarlos a secas animales, el de hablar de humanos responsables en reemplazo de la categorización de dueño, hablar de tenencia responsable o de guarda. Ahora, para hablar de la legislación, debo decirles que a nivel internacional hay muchísimas leyes referidas a animales, pero también debo decirles que la gran mayoría han sido dictadas por motivos puntuales o bien por motivos de zoonosis, y vamos a encontrar muchas normas de transporte de animales, prohibición de circos, reglas de animales de compañía, o también muchas normas por motivos de protección, pero han sido con fines muy específicos y determinados, como por ejemplo leyes que protegen especies en extinción o fauna silvestre, y el tema es que han sido para determinados animales y no en su integralidad. Por ejemplo, leyes que prohíben la caza, la pesca, la comercialización, o leyes en donde son animales protegidos por ser monumentos nacionales o regionales. Si nosotros nos adentramos en la historia,
Una de las primeras referencias a un pensador que sostenía el bienestar animal fue Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo. Pitágoras no solo fue un matemático y filósofo, sino que fue uno de los primeros defensores, como les dije, del bienestar animal y luchaba por el derecho de los animales. Para Pitágoras, él decía que los animales y los humanos somos poseedores de un mismo tipo de alma inmortal. Y de hecho, él era vegetariano, no consumía carne y expresan los historiadores que él compraba animales en las ferias que los vendían para consumo para después liberarlos. Y una frase de Pitágoras es que él decía que por una pequeña porción de carne privamos un alma al del sol, de la luz y del curso de la vida. También, si vemos cómo han sido las religiones con los animales, lamentablemente casi todas las religiones no han tenido una postura de defensa. Si me hago referencia dentro de la iglesia, solo puedo mencionar a San Francisco de Asís como el gran protector y defensor de los animales, que directamente los consideraba hermanos, sus pares. Y dentro de las otras religiones, es en el budismo y en el hinduismo donde encontramos quizás las orientaciones más igualitarias entre humanos y animales. Según la doctrina de la no violencia y el respeto a la vida, generalmente que la expresan en la palabra sánscrita sahimsa, se considera un delito de igual gravedad quitar la vida de cualquier ser sensible, sea un humano o sea un animal. En otras consideraciones del derecho, tenemos que en el derecho romano lamentablemente fue un gran retroceso en cuanto al derecho animal, sobre todo en la época del Imperio Romano, porque se autorizaban matanzas indiscriminadas, la utilización de peleas para fines recreativos, pero pese a todo surgieron tres pensadores que condenaban estas conductas de abusos contra los animales y tenemos que los que más se destacaron fueron Lucrecio, Virgilio y Ovidio, que trataban cuestiones morales implícitas en la relación entre humanos y animales. Ahora bien, el bienestar animal comienza a ser una materia legislada a partir de la edad moderna. La primera ley que tenemos de protección a animales es conocida, que data del año 1635 y fue aprobada en Irlanda y se llamó la Ley de los Estatutos, y en un texto que trataba de combatir algunas prácticas que resultaban crueles para los animales, y es así que prohibía dos tratos considerados muy crueles en esa época, tales como atarse a la cola de los equinos para arar, y se prohibía fisurar la lana de los bovinos porque se consideraba que les causaba enormes sufrimientos. Esta ley dio inspiración a que en Estados Unidos, que en entonces era una colonia inglesa, en el año 1641 se aprobara el primer sistema de leyes que protegía a los animales domésticos en Massachusetts, que se dictó el Cuerpo de Libertades y fue redactada por un pastor puritano y abogado, Nathaniel Ward, y acá vemos que la religión tuvo un poco de influencia positiva para la protección de los animales. También en el Reino Unido, durante el gobierno de Oliver Cromwell, desde el año 1653 hasta 1659, se prohibieron las peleas de gallos, perros, toros, y se incrementaron las disposiciones legales en defensa de los animales. En el siglo XVII y XVIII surgieron varios pensadores que propugnaban la defensa de los animales no humanos, como John Locke, Jeremy Bentham, Lewis Gompertz, por mencionarles solo algunos. Y a raíz de estos pensadores fue en el siglo XIX cuando comenzaron a multiplicarse asociaciones
que tenían como bienestar, la finalidad del bienestar animal. Así fue que en Europa, durante la segunda mitad del siglo XIX, se fueron creando asociaciones vegetarianas y veganas. Una de las más importantes fue una que se creó en 1647, que se llama la Sociedad Vegetariana, con sede en Manchester, que se fundó con 150 miembros y hoy forman parte de esta asociación millones de personas, y ni más ni menos el propio Mahatma Gandhi fue miembro y participante muy activo de esta asociación. Sin embargo, el origen del movimiento y la defensa de los animales lo podemos situar en Inglaterra en el año 1876, cuando se aprueba una ley contra la crueldad de los animales que se llamaba el Cruelty to Animals Act, que fue una verdadera legislación de derecho animal. Esta ley fue posteriormente reemplazada en 1911 y ampliada por la Protection Animals Act, que es un acta de protección animal de forma integral. Y este dato es muy importante porque esta ley de 1911 es considerada como el origen del bienestar animal en el Reino Unido, que los ingleses lo denominan Animal Welfare, y ha sido constituido el modelo que van a seguir después países de Centro Europa. Con estas leyes lo que se hace es castigar a la crueldad ejercida contra los animales, pero no desde la óptica actual, sino que se lo castigaba sobre la base de la relación de propiedad que tenían los seres humanos sobre los animales. También a mediados del siglo XIX surgieron los primeros movimientos asociacionistas de defensa de los animales, que fueron un avance y una ayuda para que se promovieran y se propulgaran normas. Y quiero detenerme en materia internacional sobre tres declaraciones fundamentales. En primer lugar, me voy a referir a la Declaración Internacional de Derecho Animal. Luego tenemos la Declaración Internacional de Conciencia y finalmente voy a terminar con la Declaración de Tulum. En el año 1977 se firma en Londres la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y fue proclamada en octubre del año 1978. Y esta declaración es muy importante porque es la primera declaración a nivel universal. Si bien no es derecho positivo, lo que ha servido es para inspiración a otras legislaciones y a todos los avances que han venido después de esta Declaración Universal. Esta Declaración Universal tiene una consideración inicial y consta de 14 artículos y se proclamó en la Liga Internacional de los Derechos del Animal y fue leída en la UNESCO, como les dije, en el año 1978. Y cuando la leen, uno de los secretarios le explica al señor presidente y director de la UNESCO en ese entonces que venían a demandar por una ley de derechos de los animales no humanos para que sea tan eficaz como la ley de derechos humanos. Sintéticamente, y para resumírselos, porque no les voy a leer los 14 artículos, les voy a decir que esta declaración se establece que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, que todos los animales tienen derecho a ser respetados y la especie del humano animal no se puede atribuir el derecho a exterminar a otros animales o a explotarlos violándoles el derecho a la existencia. Además, sostiene que los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y protección del hombre, que ningún animal debe ser sometido a malos tratos o actos crueles
y que si la muerte de un animal es necesaria, por ejemplo en el caso de eutanasia, debe ser instantánea, indolora y no les debe generar angustia. Se proclama que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y tiene derecho a reproducirse. Se sostiene que toda privación a la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a los derechos de los animales. Además, dispone que respecto de animales domésticos, que el abandono de un animal es un acto cruel y degradante, que si un animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable, se prohíbe la explotación animal para esparcimiento del hombre y se entiende que las exhibiciones de animales y espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Además, considera que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad alguna constituye un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Como les dije, esta declaración de la Liga Internacional de los Derechos de los Animales No Humanos no es derecho positivo, pero lo importante es que todo su articulado ha tenido peso y ha gravitacionado en distintos países que han incorporado estos principios a su ordenamiento positivo, y a modo de ejemplo quiero mencionarles que en el año 1992 Suiza hace una nueva constitución y reconoce la dignidad de los animales en un artículo específico que es el artículo 120. Y Suiza es el único país que protege la dignidad animal constitucionalmente, a tal punto que luego la legislación que ha seguido esta inspiración y este mandato constitucional se ordena que en caso de maltrato cruel o crueldad, el gobierno le va a proporcionar un abogado a los animales. Además, tiene penas grandes con prisión y penas de hasta 20.000 francos suizos, todas aquellas conductas que sean contrarias a los animales. Después tenemos que ha servido también de inspiración la declaración para un país como Costa Rica, que contrariamente a lo que se pueda pensar, están avanzados en cuanto a la legislación animal, ya que en el año 1994 dictaron una ley de bienestar animal y en el año 2015 dictaron una ley de protección animal en donde se prohibieron los zoológicos y la caza deportiva. Y surgieron muchas otras leyes, que les cuento una anécdota, que salieron como apoyo de un perro llamado Duque, que había sido maltratado y había sufrido graves heridas en las que había perdido parte de su hocico, y como logró sobrevivir, en homenaje le hicieron estas leyes. Luego tenemos un país que ha incorporado el concepto de bienestar animal a la Constitución, no como un artículo específico, pero como un objetivo del Estado, es Alemania, que lo ha incorporado en el año 2002 a la Constitución, en donde el Estado protege los fundamentos de la vida y de los animales mediante el ejercicio del poder legislativo. Y posteriormente, en el año 2003, se dicta la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, que tuvo como finalidad reconocer que los animales son capaces de sentir y sufrir, promoviendo su bienestar, su respeto y la finalización de actos de crueldad. La Organización Mundial por la Sanidad Animal se designa como al bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Y se enuncian las libertades básicas de los animales, que son nuestra responsabilidad y por las cuales debemos velar, que son la libertad de hambre, de sed y de desnutrición. Tienen que vivir libres de temor y de angustia,
Los animales tienen que vivir libres de molestias físicas y térmicas, tienen que vivir libres de dolor, de lesión y de enfermedad, y deben vivir libres de manifestar su comportamiento natural. Siguiendo en el tiempo, y como les mencioné, hay una declaración de conciencia animal. Esta declaración de conciencia animal fue dictada en el año 2012 en la Universidad de Cambridge a iniciativa del neurofísico Philip Lowe. Él reunió, este neurofísico, es un gran defensor de los animales, y estaban reunidos evaluando, se los voy a traducir para no ocupar conceptos tan difíciles de entender, con un grupo de neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos de la computación. Se reunieron este grupo en la Universidad de Cambridge. En ese entonces estaba vivo Stephen Hopkins, y él quería hacer una declaración que se las voy a leer textualmente y después se las voy a explicar con palabras más sencillas. Esta declaración que hicieron dice así: la ausencia de un neurocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, y esto es lo más importante, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos, las aves y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esto quiere decir que se demostró científicamente que los animales tienen conciencia, y hay evidencias científicas que los animales en su cerebro, en todo su sistema nervioso, tienen sustratos necesarios para la conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos con intenciones. Como consecuencia, como dicen, el peso de las evidencias demuestran que los humanos no somos los únicos que poseemos los sustratos neurológicos que están en el neurocórtex, que es la parte del cerebro donde se desarrollan las actividades más complejas, sino que también los poseen los mamíferos, aves y muchas otras criaturas. ¿Y qué es lo importante de esta declaración? Cuando Philip Lowe se reúne, hacen una exposición después de esta declaración, que no les quiero confesar que según el propio Philip Lowe no fue fácil obtener esta declaración, y se fue muy discutida, hubo muchas internas, pero finalmente esta fue la declaración que hicieron, que él decía como punto de partida que han decidido hacer esa declaración porque era obvio para todos los que estaban allí reunidos que los animales tienen conciencia, pero no era tan obvio para todo el mundo, ni siquiera para las personas que estaban afuera de la sala. Y luego de dar esta declaración, uno de los neurocientíficos dijo que esperaba que esta declaración oficial sirviera a toda la comunidad. Y él dijo: esperemos que esta declaración no sea solo un gesto, como se dice, por la galería o de cara a la galería, sino que sea el inicio de un llamado de acción. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para detener el maltrato de millones y millones de animales que se hace en nombre de la ciencia, de la educación, de la alimentación, de la vestimenta y del entretenimiento. Debemos utilizar lo que ya sabemos en beneficio de los animales
para tratarlos de manera ética y compasiva. Esto fue lo que dijeron los neurocientíficos. Y fue luego de esta declaración de conciencia que se lograron otros avances más. Les voy a decir algunos de los más importantes. Por ejemplo, en el año 2014 se reunieron en Curitiba, Brasil, y se llevó a cabo el tercer Congreso Brasilero de Bioética y Bienestar Animal, y todos los participantes hicieron una declaración que ha servido de fundamento para leyes proteccionistas en Brasil, con esta conclusión textual que ellos dijeron: nosotros concluimos que los animales no humanos no son objetos. Ellos son seres sintientes y consecuentemente no deben ser tratados como cosas. Y lo importante es que en esta declaración, por primera vez, un perro, es decir, un animal no humano, aparece como firmante. Ese perro se llama Cedar, es un can guía del gobierno federal y ha estampado su huella como firmante de esa declaración de Brasil. También tenemos que inspiró a normas de Latinoamérica, como por ejemplo en Uruguay durante la presidencia del presidente Mujica, valga la redundancia, se reguló la tenencia responsable mediante un decreto muy extenso y se dictó normas muy importantes referidas al bienestar animal. En otros países que siguieron esta tónica, como México, Reino Unido, tenemos Francia, tenemos Estados Unidos, en fin, numerosos países han adherido y han hecho carne estos nuevos postulados, si bien todavía debo reconocerles que queda mucho por hacer. Y finalmente, en el año 2019, es decir, hace poco, el año pasado, inspirados en esta declaración de conciencia de la Universidad de Cambridge, se reunieron en la Universidad de Toulouse, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulouse en Francia, y hicieron el 29 de marzo de 2019, en un simposio, hicieron una declaración que contiene un preámbulo y diversas manifestaciones. Como es un poco extenso, se los voy a resumir y les voy a decir que dentro de las consideraciones comienzan diciendo que lamentan que la ley no haya hecho uso de los avances que han habido hasta este momento y que observan que en la mayoría de los sistemas legales los animales aún siguen siendo considerados como cosas carentes de personalidad jurídica. Por lo tanto, hoy por hoy la ley ya no puede ignorar el progreso científico que nos permite considerar mejorar la situación de los animales, que no podemos estar en este estado de inacción, y declaran que los animales deben ser considerados universalmente como personas y no como cosas, que es urgente poner fin definitivamente a este régimen de cosificación de los animales, que los animales deben ser reconocidos como personas en un sentido legal y que debemos reconocer sus propios derechos, permitidos que sus propios intereses sean tenidos en cuenta. Además, que debemos considerar a los animales no humanos como personas físicas no humanas que van a tener derechos y que esos derechos van a ser diferentes a los derechos de los seres humanos. Y que finalmente dice, a ojos de la ley, la posición del animal cambiará por verse elevado su estatus a sujeto de derecho. Para concluir, quería decirles que espero que se haya entendido. Luego de que terminen de hablar los disertantes, vamos a responder preguntas, y quería sintetizarles con lo siguiente. Les hablé del derecho animal, les dije que es una rama nueva del derecho, que pretende como punto de partida prevenir y erradicar el maltrato y el abuso del animal, pero queremos ir un paso más allá.
queremos avanzar. Necesitamos un cambio en el paradigma jurídico para poder lograr que los animales no sean considerados cosas, sino que sean considerados sujetos no humanos titulares de derechos. De esta forma, debemos sustituir el tratamiento del animal para considerarlo, como les digo, como sujeto de derecho y como seres dignos de ser respetados. Como seres sintientes, los animales tienen derechos y nosotros como humanos tenemos deberes y obligaciones hacia ellos. Será un largo camino para erradicar esta antigua concepción del animal como cosa. Deberemos realizar reformas legislativas, modificaciones. Debemos educar a la sociedad toda dentro de este cambio de paradigma. Pero es un camino que debemos recorrer si queremos avanzar y evolucionar hacia una sociedad más justa, más respetuosa y más abarcativa. Es imprescindible que, voy a parafrasear al astronauta Neil Armstrong, demos ese gran salto para la humanidad de una vez por todas y avancemos hacia el futuro. Debemos dejar de utilizar y explotar a los animales para nuestro beneficio y reconocerlos merecidamente como seres sintientes y sujetos no humanos de derecho. Y voy a seguir para despedirme de ustedes con unas palabras del científico Philip Lowe que él decía: no debemos ser activistas en nuestra defensa con los animales, porque el activismo es una palabra y una actitud que coloca una barra o crea una barrera entre nosotros y los demás. Nosotros debemos ser educadores, pero para poder ser educadores, para poder discutir, para poder dar razones y argumentos, es necesario primero educarnos a nosotros mismos y aprender. Por eso vuelvo a agradecerles a todos por su participación y quiero animarlos a que continúen con este camino. Las generaciones futuras, pero sobre todo mis queridos animales no humanos, se los van a agradecer. Muchas gracias. Ahora he terminado de hablar, les voy a dejar para que vean en una foto que ya les van a mostrar. Van a encontrar a su derecha la Declaración de Conciencia Animal con el doctor Philip Lowe, y a su izquierda la Declaración de Curitiba de las que le hablé, donde ahí pueden ver estampada la firma del hermoso perro Cedar. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, básicamente mi exposición va a ser, digamos, sobre el régimen jurídico del derecho animal. Vamos a ver esta legislación desde un punto de vista crítico, digamos, y vamos a comenzar por lo que sería la cúspide de la pirámide normativa, la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en el año 94, con su, digamos, su reforma, se incorporan los derechos de tercera generación. Estos derechos que, digamos, protegen intereses más globales, intereses que son comunes a todo un grupo de individuos, digamos, contemplan dentro de ellos, en el artículo 41, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, equilibrado. Dentro de este artículo 41 se establece que las autoridades, digamos, proveerán a la protección del medio ambiente, pero también establece que se va a proteger y que se debe velar por digamos, el uso racional de los recursos, el patrimonio natural y cultural y por la diversidad biológica. Cuando hacemos referencia a diversidad biológica o biodiversidad, estamos contemplando todo el mundo, digamos, todo el universo de los animales no humanos. Posteriormente, en el artículo 43, nos da las herramientas para poder proteger estos, digamos, estos derechos,
estableciendo que tenemos la herramienta del amparo y la herramienta del habeas corpus. Ya sabemos que el habeas corpus es una herramienta, una garantía constitucional que tutela la libertad, digamos, física, generalmente de las personas. Bueno, esto yo se los voy a dejar, digamos, acá con un paréntesis hasta la próxima jornada de capacitación, porque en referencia a esto van a disertar, digamos, las chicas de jurisprudencia. Y ahí vamos a ver cómo se aplica el habeas corpus a los animales. Ahora vamos a seguir con la legislación civil. Primero que nada les quería mostrar que en esta diapositiva, digamos, es un resumen de la legislación civil, la legislación penal y otras normas que por ahí no tienen tanta aplicación, digamos, acá en la provincia de Mendoza, porque se relacionan más a los animales acuáticos. Así que bueno, ahí tienen toda la lista de las distintas normas que vamos a ver. Ahora basémonos en lo que es la legislación civil. En el Código Civil de Vélez, que fue promulgado en el año 1869 y entró en vigor en el 1871, modificado posteriormente por la Ley 17711, los animales eran considerados cosas, eran consideradas cosas muebles, es decir, objetos materiales susceptibles de tener un valor. Y dentro de esta categoría eran del género, o sea, son considerados dentro del género semovientes. Esto significa que son cosas que pueden trasladarse de un lugar al otro o desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Esta es la manera en la que estaban considerados en el Código Civil de Vélez. Al modificarse el Código Civil en el 2015, lamentablemente se pasó por alto una posibilidad magnífica de haber modificado esta situación. De hecho, podemos ver patente que pasaron totalmente por alto la Declaración de Cambridge de la que estuvo hablando recién Roxana. Nosotros el código lo hemos modificado en el 2015 y de hecho la declaración era del 2012, estableciendo y declarando que los animales tienen conciencia, y nosotros en el Código Civil actualizado, Código Civil y Comercial, modificado en el 2015, los hemos seguido considerando como cosas muebles dentro de la categoría del género semovientes. Acá, digamos, al ser considerados cosas, obviamente que son objeto de apropiación, son objeto de la caza y de la pesca, y son objeto de todo tipo de contratos. Por ejemplo, la compraventa. Dentro de la regulación, por ejemplo, del usufructo, se establece que puede haber usufructo de un conjunto de animales, es decir, que ahí podemos ver cómo se pierde totalmente la individualidad. Y ese conjunto de animales puede considerarse una cosa fungible, es decir, algo que se consume y después yo cumplo devolviendo algo de la misma cantidad y calidad. Y fíjense que en el artículo 2153, que regula, digamos, los efectos de la extinción del usufructo, dice que el usufructo, cuando sea de un conjunto de animales que perezca en su totalidad, yo cumplo entregando al nuevo propietario los despojos subsistentes. Incluso, cambiando, digamos, cambiando la norma a la que hacía referencia, los animales hasta podrían ser embargados, ya que no están excluidos del artículo 700, digamos, de lo establecido en el artículo 744, donde se establece cuáles son todos los, digamos, todas las cosas que son inembargables. Es decir, bueno, es coherente en ese sentido el Código Civil en tratarlos como cosas de principio a fin. Después tenemos, les he anotado ahí, la problemática de los animales en la propiedad horizontal, porque desde el punto de vista de la legislación civil, digamos, hoy en día se están generando algunos conflictos. Quien, por ejemplo, no tiene problemas con, vive en un departamento que está sometido al régimen de propiedad horizontal y está prohibida la tenencia, digamos, de animales. O una pareja, por ejemplo, otros casos civiles también, una pareja que se separa
y no saben con quién se queda el perro, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de cosas son reguladas por el Código Civil. Ya sabemos que, considerando a los animales como cosas muebles, semovientes. Por lo tanto, en todo el código, como les decía recién, los vemos como meras cosas, están totalmente objetivizados y cosificados. Ahora, yo les dejo estas imágenes para que ustedes vean y reflexionen sobre si les parece que estos seres pueden ser considerados cosas. Yo creo que se nota a simple vista su capacidad de sentir. Estos dos casos, que tal vez ustedes pueden reconocerlos porque son casos bastante famosos, digamos, uno con un final muy feo y el otro con final feliz. En el primer caso, el caso del perrito, tenemos a Chocolate, que era un cachorro de 3 meses, al cual un peluquero lo mutiló, lo despellejó vivo, y bueno, él lamentablemente no sobrevivió. Yo creo que ustedes pueden ver perfectamente en su mirada la capacidad de sentir, creo que eso es algo indudable. Y en las fotografías que están abajo está Cecilia. Cecilia vivió 30 años en el zoológico de Mendoza, y gracias a un habeas corpus, de lo cual van a hablar en la clase que viene, logró poder ir a un santuario en Brasil, y la última fotografía que pueden ver es a Cecilia mirando el cielo por primera vez sin rejas. Es decir, que creo que ahí puede verse muy claramente, teniendo en cuenta la declaración de Cambridge, cómo son conscientes de su propia existencia. Eso es algo que lo manifiestan. Ahora vamos a pasar a lo que es la legislación penal. Respecto de la legislación penal, tenemos una ley que fue muy innovadora en su tiempo, una ley del año 1891, la ley 2786, que fue impulsada por el doctor Ignacio Albarracín. Esta ley tenía 4 artículos y declaraba actos punibles a los malos tratos ejercidos hacia los animales. Era así como una ley muy general, digamos, o sea, una normativa muy general, porque tampoco hacía referencia a qué se consideraban malos tratos, pero tenía algunas cuestiones que eran muy innovadoras. Por ejemplo, establecer a las autoridades, que las autoridades policiales debían prestar asistencia y cooperación a la Sociedad Argentina Protectora de Animales. Entre otras, disposiciones que también tenía, era que las multas que se iban a recolectar, digamos, por haber transgredido esta normativa, iban a ser destinadas a sociedades de beneficencia. Pero fuera de lo que decía la ley, que ya no tiene aplicación, me importa que conozcan un poco la historia del doctor Ignacio Albarracín, que fue el impulsor de esta norma. Él era un abogado y jurisconsulto que dedicó su vida al proteccionismo, era primo de Sarmiento y Sarmiento fue su mentor. Él en esa época ya pidió el cierre de los zoos y también, criticaba las condiciones en las que vivían los animales en el zoológico, exigió que la Iglesia promulgue el respeto a los animales, se manifestó en contra de las corridas de toro, de las riñas de gallo y del tiro a palomas, y bregó por la protección de los caballos, que en esa época era un problema muy, muy grave, porque obviamente eran utilizados como transporte. Trabajó durante más de 50 años en la Sociedad Argentina Protectora de Animales, y el 29 de abril, es un día que se conmemora en su homenaje. Me pareció muy importante esto último que les dejé en la diapositiva. Ignacio Albarracín establecía que para promover los derechos de los animales, había que tener 3 pilares: la educación, la difusión por la prensa y la intervención del Estado. Creo que esto sigue siendo totalmente actual. Me parece que deberían ser los pilares por los cuales, todos deberíamos promover los derechos de los animales. Ahora vamos a pasar a la ley 14346. La ley 14346 del año 1954 es la referida a malos tratos y actos de crueldad hacia los animales. Esta ley
que integra el Código Penal fue muy avanzada para la época. Sin embargo, hoy ya llevamos 66 años desde que fue promulgada esta ley y ha quedado muy desactualizada. A pesar de que, bueno, es lo que tenemos y es lo que utilizamos para poder lograr algo de justicia, pero ya es necesaria, digamos, su modificación. Entonces, tenemos que tener en claro que integra el Código Penal, que tipifica los malos tratos y actos de crueldad como delito, no es una contravención y no es una falta. Esto quiere decir que jurídicamente hablando, digamos, los delitos de malos tratos y actos de crueldad hacia los animales son igual a cualquier otro delito que figure dentro del Código Penal. Esta ley es operativa, es de aplicación inmediata y refiere a toda especie animal. El artículo 1. En el artículo 1 nos vamos a detener un poquito porque es bastante importante. Fíjense que dice: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Lo primero que surge acá, que yo les he destacado con rojo, es la pena, 15 días a 1 año. Esta pena, que tal vez en su época estuvo muy bien, digamos, hoy es muy exigua. Hoy esta pena da lugar a la aplicación de principios de oportunidad y ejecución condicional en los casos en que es la primera condena. Y a ver, no es que esté mal la aplicación de estos principios, en muchos casos se logra también educar, digamos, al victimario. Pero lo que pasa es que hay actos muy crueles en los cuales uno se siente que la aplicación de esta pena en realidad termina siendo dejar impune el delito, digamos. El sujeto pasivo, obviamente, son los animales no humanos, y eso queda evidenciado en el momento en que leemos, en la segunda palabra que les he destacado dentro del artículo 1, el artículo dice: hiciere víctima de actos de crueldad. El sujeto activo, obviamente, la persona humana que comete la conducta típica. Respecto de la legitimación activa, ya sabemos que sería la persona que va a acusar, o sea, digamos, la persona o la asociación que va a acusar junto con el fiscal dentro del proceso, va a ser obviamente la familia del animal. No nos gusta a nosotros, pero digamos en la legislación positiva sería el dueño del animal. Pero ¿qué pasa si el que, digamos, el victimario es la familia del animal o el dueño del animal? Entonces, en estos casos va a tener mucha importancia, digamos, la intervención de las organizaciones intermedias, las ONG. Ahora yo les dejo una pregunta, un interrogante para que ustedes se hagan, sobre todo a los que son abogados, que sería la posibilidad de legitimar a una persona individual, un ofendido penalmente, un querellante particular, pero una persona individual. ¿Por qué? Porque los animales tienen la capacidad de hecho natural, o sea, tienen una incapacidad de hecho natural para poder comparecer ante la justicia para reclamar por sus derechos, cosa que ya sabemos que los tienen. Roxana nos estuvo hablando de eso. Entonces, yo podría adjudicarme un interés legítimo para tutelar esos derechos. Básicamente les dejo el interrogante. Si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires, en el caso Rubio, esta figura fue aceptada. Ahora vamos al artículo 2. El artículo 2 nos habla de cuáles van a ser considerados actos de maltrato. Les voy a leer primero y les voy haciendo algunas aclaraciones. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Asusarlos sería, digamos, incitarlos, molestarlos, irritarlos. El inciso 3, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas, y emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado.
Respecto a estos 4 incisos, se les puede hacer, digamos, la misma crítica en que en general son tipos penales abiertos, porque, digamos, dejan mucho al criterio judicial y asimismo a lo que resulte de las pericias. Fíjense que no sabemos cuánto sería no alimentar en calidad y cantidad suficiente, no sabemos qué sería un castigo innecesario, no sabemos qué sería una sensación dolorosa aceptable, digamos. Estos incisos tienen esa misma crítica. El inciso 5 habla de estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. En este caso tenemos que tomar la palabra, digamos, terapéutica, va apuntada a que si el fin fuera aliviar o curar una enfermedad, obviamente no estaríamos dentro de un acto considerado de maltrato. El inciso 6, emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Acá también tenemos una especie de tipo penal abierto, porque no sabemos qué cosas excederían notoriamente sus fuerzas. Tenemos muchos, hay muchos tipos, no sabemos cómo es la carga, cómo es el terreno, cómo es el animal. Hay que tener en cuenta muchas cosas para ver si se configura este delito. De todas maneras, este último inciso tiene mucho que ver con el TAS, con la tracción a sangre. En muchos de los casos también se está, digamos, contraviniendo con legislación de tránsito, porque muchas veces estos animales andan por zonas urbanas, por ejemplo, lo cual está prohibido. Pero bueno, este es un tema que va a ser abordado, si no me equivoco, en la tercera reunión, cuando se hable de TAS, también va a ser abordado este tema. Ahora vamos al artículo 3, donde vamos a ver los actos que son considerados de crueldad. Fíjense que el inciso 1 dice, practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables, o en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello. Vivisección es, digamos, diseccionar a un animal vivo con el fin de estudiar su funcionamiento, el funcionamiento de sus órganos. En este caso, lo que dicen es que constituye delito cuando no se tenga debida autorización para ello. Es decir, que en el resto de los casos, en los casos de experimentación, no constituiría ningún delito. Fuera de eso, hay una resolución del año 1987 que prohíbe en los lugares de enseñanza, de educación, realizarla o practicar la vivisección, porque, bueno, básicamente se dieron cuenta de que estaban educando en el funcionamiento del organismo del animal y sin embargo, por otro lado, estaban también, en cierta manera, incentivando a la crueldad animal. Así que desde ese año está prohibido en, digamos, todo lo que son instituciones educativas. El inciso 2 habla de mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal, o se realice por motivos de piedad. En este caso, mutilar significaría, digamos, cercenar, amputar. Nosotros queremos regirnos por hacer una distinción entre si esa mutilación hace a la salud o hace algo estético. En el caso de que haga la salud, obviamente no estaría contemplado dentro de este artículo, y para nosotros el resto, corte de cola, corte de orejas, estaría contemplado. Bien, después tenemos el inciso 3, intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. En este caso estamos hablando que para que se dé este tipo penal, es necesario que se intervenga quirúrgicamente un animal sin anestesia, sin título, o sea, sin ser veterinario. En ese caso ya quedaría configurado el delito.
pero también podría quedar configurado si lo hace un veterinario, es decir, poseyendo el título, pero sin anestesia y sin la justificación terapéutica, es decir, con un fin que no sea para mejorar la salud del animal. Obviamente quedan fuera de esto los casos de urgencia porque esos configuran un estado de necesidad. El artículo 4 habla sobre la experimentación, digamos, que constituye delito, experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. Esto, que a ver, es un retroceso bastante importante porque estamos considerando, digamos, mejores algunos animales, o sea, es muy especista este artículo, pero básicamente a lo que se refiere es que el grado superior en la escala zoológica serían los animales que sean más cercanos a la genética del humano, a la genética humana. Entonces, está haciendo referencia a los grandes primates, a los chimpancés, pero bueno, de todas maneras de experimentación se va a hablar en la última jornada. Esto no, digamos, nosotros tenemos como comisión y como abogados animalistas, obviamente estamos, digamos, somos abolicionistas respecto de la experimentación animal. El inciso quinto habla de abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. Este artículo, que es bastante específico, digamos, en el tipo penal, sin embargo es de muy difícil aplicación, porque en realidad, supongamos que fuera un laboratorio, los únicos que podrían llegar a notar este abandono o que podrían realizar las denuncias serían los mismos empleados, por lo cual se hace un poco complicada, digamos, la aplicación. El inciso sexto, perdón, habla de causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente. Patente significa que es manifiesto, o sea, se percibe con claridad en el animal, y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. Tengo entendido que ya no hay industrias que se funden sobre la explotación del nonato, y el artículo también tiene una crítica, que es que muchas veces puede que el estado del animal grávido no sea patente, pero sin embargo el victimario lo conozca. En este caso también debería estar dentro de este tipo penal. Después tenemos el inciso 7, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Muchos de los delitos que vemos hoy en día y de las acciones que vemos hoy en día quedan circunscriptas a este inciso, pero sin embargo hay varias críticas que también se le hacen, porque no sabemos, habla de causar torturas o sufrimientos innecesarios, no sabemos cuáles serían los necesarios, y tampoco sabemos con qué otro espíritu que no fuera de perversidad podríamos llegar a matarlo, digamos. Cuando se habla de perverso, se habla de un acto realizado con mucha maldad, con brutalidad, con atrocidad, y además que hay un disfrute por parte de la persona que lo comete del sujeto activo, digamos. El inciso 8 habla de realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales. Fíjense que, como les dije, la ley es del año 1954 y desde ese momento que están prohibidas lo que son las riñas de animales y las corridas de toro, fuera que, digamos, básicamente esto todavía tiene actualidad, este tipo de conductas, pero están prohibidas desde el año 1954. Cuando habla de parodias, perfectamente podrían quedar contempladas dentro de esto las jineteadas, porque son parodias de la doma, y cuando habla de hostilizar animales, habla de molestarlos con insistencia para que tengan determinada reacción. Esos serían, digamos, todos los artículos. Es una ley cortita,
de la 14346. Ahora vamos a ver cuáles son las críticas y por qué es que se necesita una reforma. Los funcionarios judiciales han sido muy reacios a la hora de aplicar esta norma. De hecho, en muchos casos no se conoce, por eso hay tanta resistencia a querer aplicarla. No se hacen las denuncias, a veces por miedo, a veces porque el que ve esos actos de maltrato es un vecino, por ejemplo. Las penas son muy bajas, es lo que le expliqué al principio cuando vimos el artículo 1. No hay diferenciación entre penas de casos de maltrato y de crueldad. Esto es totalmente relevante porque no es lo mismo, no es el mismo grado de perversidad el que hay en el maltrato y el que hay en la crueldad. Además, no existe una figura culposa, todos los delitos que les acabo de decir son todos dolosos. No hay un agravante por la cantidad de animales víctimas o por la cantidad de partícipes. No contempla el abandono, y estamos hablando del abandono como una forma de maltrato, o sea, exponerlo al desamparo, al animal no humano, a un riesgo que amenace su integridad. Esto no solamente estamos hablando de ir y tirar un animal en la calle, sino también de dejarlo en los balcones, al sol, en un lugar muy reducido, o bueno, esa gente que lo deja para que cuide en un determinado lugar y después no vuelve, no le deja comida, no le deja agua. Y otra serie de conductas, que no se las voy a leer todas, pero bueno, ahí más o menos, digamos, las tienen. Dentro de todas ellas, la zoofilia, que tampoco está contemplada. Hoy en día podemos llegar a incluirlo dentro de lo que sería el artículo 3, inciso 7, de sufrimientos innecesarios, y otra serie de conductas que no están contempladas en la ley. Yo quería contarles que varios de los abogados animalistas de la Argentina, digamos, hemos establecido cuáles son los ejes o pilares que serían inamovibles en el caso de un proyecto de reforma de la ley 14346. ¿Qué serían? Mantener el carácter de ley penal, mantener el carácter de víctima de los animales no humanos, mantener la amplitud de los animales protegidos. Les dije al principio que esta ley contemplaba todo tipo de animal. Mantener la diferenciación entre maltrato y crueldad, elevar las penas, incluir nuevos tipos penales, que son los que les expliqué recién, prohibir el TAS, la experimentación y todo espectáculo. Ahora pasamos a la ley 22.421 del año 1981. Esta ley simplemente se las quiero nombrar porque la van a ver en las próximas jornadas de las capacitaciones, y es la Ley de Conservación de la Fauna. Ahí les he colocado que en los artículos 24 a 27 hace referencia a todo lo que son los delitos y sus penas. Vamos a la Ley 27.330 del año 2016, que fue la Ley de Prohibición de Carreras de Perros, que muchos le dicen directamente prohibición de carreras de galgos, porque obviamente es la raza el que más se utiliza, digamos, para este tipo de conductas. Esta ley tiene simplemente estos 4 artículos y establece que queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perro, cualquiera sea su raza, ahí lo aclara. Y el artículo 2, que es el que da el tipo penal, establece que el que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de 3 meses a 4 años y multa. Tiene una crítica bastante importante, que es que la multa pusieron un monto específico, es decir, que eso, bueno, de aquí a un tiempo queda totalmente desactualizado. Y además el artículo 3 después aclara que esta ley se tiene como complementaria del Código Penal. Lo que sí quiero que observen es digamos, lo que es la escala penal. El delito está penado con prisión de 3 meses a 4 años. Esto es lo que básicamente estamos solicitando para la ley 14346. Esta ley permite que, dada la gravedad del delito, el juez pueda disponer entre esta pena y puede llegar a ser de cumplimiento efectivo.
que es lo que no pasa hoy con los actos, por ejemplo, de crueldad. Ahora vamos a pasar a lo que son las leyes provinciales. Dentro de las leyes provinciales, yo les he hecho una enumeración, pero no vamos a ver todas. Primero porque algunas se van a tratar cuando se trate la jornada de fauna, y segundo porque, bueno, no teníamos tanto tiempo. Fíjense que vamos a ver las últimas tres de la parte, la ley 7603, la ley 7887 y la ley 9099. Tenemos otras leyes que también son muy importantes, que las coloqué ahí por si alguno tiene curiosidad y las quiere buscar, que tienen que ver con el uso de la pirotecnia y también la ley de reconversión del ecoparque. De eso tuvimos una charla hace un tiempo con Denise Pisolato y Mariana Caram, la directora del ecoparque, y está muy bueno, digamos, que ustedes puedan ver y leer esta ley porque se van a dar cuenta del cambio de paradigma entre los zoológicos y el nuevo ecoparque. La ley 7603. Esta ley del año 2006 lo que hace es declarar a la provincia de Mendoza como provincia no eutanásica, entendiéndose por tal la prohibición del sacrificio de canes y felinos como sistema de control poblacional. Es decir, no se acepta la eutanasia para el control poblacional de animales, canes y felinos. Habla de que la práctica debe realizar, o sea, este crecimiento poblacional debe controlarse con la esterilización quirúrgica, y además habla de que el gobierno debe, digamos, propugnar que esta esterilización sea de carácter gratuito y en puntos estratégicos de cada municipio. Esta ley también se complementa, voy a volver una diapositiva para atrás, se complementa con la ley 8246, que habla de la emergencia y el control, donde se crea un programa de esterilización, cosa que ya sabemos se cumple muy poco. La ley 7887 del año 2008, que establece la prohibición de espectáculos circenses en todo lo que es el ámbito de la provincia. Digamos, dentro de este tipo penal, es para todos los que ofrezcan como atractivo principal o secundario la explotación, exposición, exhibición y o participación de animales, cualquiera sea su especie. También establece la clausura y el decomiso. Ahora vamos al Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza, la ley 9099 que se aprobó en el año 2018. Acá yo les he transcripto para que ustedes lo puedan ver todos los artículos que hacen referencia a los animales, pero nos vamos a basar, como no tenemos demasiado tiempo, en dos. Uno de ellos sería el artículo 139, que fíjense que establece que el que dejar encerrado en el interior de un vehículo automotor o similar a un can u otro animal doméstico sin el cuidado de una persona responsable será sancionado con multa o arresto, y esta pena, digamos, se agrava en caso de que haya un riesgo muy grave a la integridad física del animal o su muerte. Es decir, que estos casos no deben pasar por alto. Son casos que están penados por el Código Contravencional y por tanto debemos hacerlos cumplir. Y otro artículo muy importante es el artículo 142, que tiene que ver con el abandono de animales domésticos. Yo les había contado que la ley 14346 no contempla el abandono, una de las críticas que le hacemos, pero sí está establecido en la provincia de Mendoza como una contravención. Y dice, el que abandonare a un animal doméstico será sancionado con multa o arresto. Básicamente, esos son los que me parecieron más importantes para explicarles hoy. Fuera de eso tenemos varios otros artículos y varias otras leyes, y también tenemos, digamos, municipalmente algunos otros tipos de resoluciones que tienen que ver con la tenencia responsable, pero bueno, no podía extenderme tanto.
A modo de conclusión, quiero decirles que evolucionar nos lleva a reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho. Nosotros, creo que en la exposición que les he dado podemos ver perfectamente la incoherencia del sistema normativo civil, incluso hasta del mismo penal con otras normas sobre daño, sobre abigeato, en los cuales se estipula, digamos, se conoce al animal como una cosa. Luego de la declaración de Cambridge, creo que eso hay que reverlo. Debemos adaptar el vocabulario en virtud de lo anterior, esto también lo explicaba Roxana, tenemos que tratar de cambiar el término, por ejemplo, mascota, por el término animal no humano. También en lo que respecta a dueño, podemos decir cuidador responsable. Básicamente, nosotros tratamos de fomentar eso. También todo lo que tenga que ver con fomentar la educación y el respeto hacia los animales, conocer la ley. Como dije recién, tenemos muchas críticas hacia la ley, pero sin embargo es lo que tenemos y tenemos que darlo a conocer. Y por supuesto el respeto hacia los animales. No debemos naturalizar la violencia contra los animales no humanos. A veces pasamos por alto cosas en las cuales es muy importante que nos involucremos y denunciemos ese maltrato, que denunciemos la crueldad, porque es como cualquier otro tipo de delito del Código Penal. Y por supuesto, lo que siempre pedimos, compromiso estatal para poder lograr realmente cambios. Así que bueno, esa sería mi exposición. Muchas gracias. Y voy a hacer una introducción muy breve, indicando que cuando nace el especismo, no nace directamente ante el animal, nace entre nosotros. Cuando nosotros hemos conocido el derecho romano, sabemos que ha habido una clasificación y una cosificación entre nosotros mismos. Sabemos muy bien que existía una élite que eran los patricios, una clase desplazada que eran los plebeyos, el pueblo totalmente relegado y las cosas, incluidos los esclavos. Al nacer la esclavitud, nace el especismo porque nos empezamos a clasificar nosotros. Hablamos de razas, hablamos de especies. Nosotros somos un ser animal. Nosotros vivimos en este mundo, no somos el dueño de esto y lo entendemos así de muchas razones. Y es por eso que yo llamo a la primera pregunta que vamos a responderla con todos ustedes al final. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿El mundo estará bien? ¿El derecho estará correctamente administrado? Y nos hace una reflexión muy dura, porque nosotros entendemos el derecho de otra manera. Nuestros orígenes son muy ancestrales y nos han entendido de otra manera la gran magnificencia de los animales, porque nosotros somos un animal. Somos un animal más, un animal que se ha protegido de derechos. Y en un momento de la historia, el 753 a.C., con el Imperio Romano, ha cosificado y ha desplazado a cosas, al mismo género humano y principalmente a nuestros animales. Es fuerte decirlo porque nosotros sentimos, pero no solamente nosotros sentimos. Todos los animales sienten dolor, sienten frío, sienten hambre. ¿Qué les hemos hecho nosotros? Les hemos quitado la tierra, les hemos quitado el agua, les hemos quitado el espacio aéreo, les hemos quitado y relegado a otros lugares. Y en verdad eso duele porque esta tierra es compartida para que todos podamos tener por lo menos alimento en el lugar que estemos. La propiedad privada también ha demarcado esta situación. En nuestras regiones de Bolivia, antes Alto Perú, antes Collasuyo, mucho más antes Abya-Yala, no se conocía la propiedad privada. Es por eso que todos convivían en una cosmovisión fantástica de armonía con el medio ambiente, con los seres animales. Y al final lo voy a explicar cómo nosotros manejamos hasta el día de hoy esa cosmovisión. Voy a empezar a compartir mi pantalla respecto a lo que he traído, y les he traído también unos videos para que ustedes puedan
también ver en nuestra presentación. Por favor, si me podrían habilitar que yo pueda transmitir mi pantalla, por favor. Aún estoy bloqueado. Un momento, doctor. Le saqué el hospedaje, pero ahora se lo vuelvo a dar. Un minuto. Muchas gracias. Mientras me dan el hospedaje, comentarles que la división de territorios en países también ha sido algo que involucra a lo que viene a ser la mala generación de concepto de propiedad de las cosas. Bien, vamos a hacer la presentación y vamos a empezar indicando que Bolivia ha cambiado su constitución. En 1825 nosotros nacimos como una república de Bolivia, pero plagada de una constitución mezclada del derecho español, del derecho francés, del derecho germánico. A partir de muchos años en la historia, nuestras sociedades han reclamado siempre el espacio dentro del derecho, y el 2009 ocurre un fundamento muy importante en nuestra historia. Se cambia la constitución, se cambia el nombre del Estado. Hoy en día somos un Estado plurinacional de Bolivia, y también debemos entender que esta constitución nace al sistema de ampliación de naciones originarias dentro de la Constitución. En Bolivia nosotros manejamos dos tipos de justicia. La justicia ordinaria, que la conocemos en las leyes y normativa, y también la justicia indígena, originaria y campesina. Acá me voy a parar un momento y les voy a explicar que nosotros tenemos una condición importante, porque a partir de los conocimientos ancestrales se han recuperado los saberes más importantes. Es por eso que hablamos del summa camaña, el vivir bien. Y las leyes fundamentales como Amasúa, Amayuya y Amaquella. No mentirás, no serás flojo y no matarás. Y eso se transmite también en el concepto de la madre tierra. Nuestra madre tierra siempre ha sido considerada con rostros diferentes. Comprendemos la pluralidad de vigencia de todas las cosas y diversidad de culturas. También hemos conformado un pueblo fuera del racismo. Nosotros queremos entender la concepción filosófica de nuestros pueblos como una composición plural, una profundidad de historia, las naciones indígenas, la lucha por la tierra, el agua y el territorio. Y además, ¿no es cierto?, la condición del vivir bien en un lugar donde podamos tener todos una convivencia pacífica. Es por eso que nuestra Constitución se basa en el Estado plurinacional, la pluralidad y pluralismo, lo político, económico, cultural y lingüístico. Es algo hermoso nuestro país, y a continuación les voy a mostrar por qué nosotros tenemos la esencia de reconocimiento de todas nuestras naciones, porque nosotros tenemos saberes y conocimientos tradicionales, y principalmente hoy recapitulamos lo que viene a ser el medio ambiente. El medio ambiente, que es declarado en el artículo 5 de la Constitución como un patrimonio nacional, como los parques nacionales, las reservas, los refugios y santuarios de vida silvestre. Tenemos en Bolivia 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales. Les voy a mostrar un hermoso video donde nosotros tenemos el reconocimiento de nuestra fauna. Perdón, creo que el audio no está bien. Enseguida voy a mostrar el video. Ahora sí.
Bolivia es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad de especies de animales vertebrados silvestres. Pero esta riqueza natural está en peligro. Una de las principales amenazas para la conservación de la fauna de vertebrados es la destrucción de su hábitat por la acción de los seres humanos, los desastres naturales, el tráfico ilegal y en los últimos años, por el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Los peces en Bolivia muestran una amplia diversidad con 652 especies y su distribución abarca todos los ecosistemas acuáticos. La cuenca amazónica concentra una gran riqueza de ictiofauna. En la cuenca del altiplano y principalmente en el lago Titicaca existen 20 especies endémicas de caraches que están amenazados por la sobrepesca comercial y de subsistencia. El uso intensivo de la totora y la introducción de especies exóticas como el pejerrey y la trucha. Bolivia tiene 254 especies de anfibios que se conocen en la actualidad. La mayor concentración se presenta en los bosques tropicales de la Amazonía y otras ecorregiones de tierras bajas. Sin embargo, también existen anfibios de la región altoandina que están en riesgo. Se han identificado 3 amenazas principales para los anfibios bolivianos: pérdida de su hábitat, enfermedades producidas por un hongo quitridio y el cambio climático. Actualmente en el país están registradas 306 especies de reptiles. En la cuenca amazónica, el caimán negro llegó a un nivel crítico de supervivencia en 1997. Aunque su población muestra una recuperación, es todavía una especie en peligro de extinción, como consecuencia de la cacería intensiva y el comercio ilegal de pieles, que aún es la principal amenaza. En la misma categoría, en peligro, está la tataruga o peta gigante por el uso de su caparazón en eventos folclóricos, mientras que la extracción intensiva de huevos constituye el mayor riesgo para la peta de río, otra especie muy amenazada. La sicurío anaconda está clasificada como un reptil vulnerable, debido principalmente a la destrucción de su ambiente natural o por la desecación de las áreas pantanosas donde se refugia. Bolivia es el 7º país del mundo con más especies de aves, 1.475 identificadas hasta el presente. Entre ellas, se destacan 3 que se encuentran en peligro crítico de extinción. La parada barba azul, endémica del Beni, tiene su hábitat restringido a las islas de bosque en la llanura beniana y existen menos de 300 individuos en la vida silvestre. La pava copete de piedra, con una distribución limitada a los bosques de piedemonte, es considerada una de las aves más difíciles de detectar. No se conoce en la actualidad el número de individuos sobrevivientes. En estado crítico de extinción se encuentra también la paraba frente roja, endémica de Bolivia, con menos de 800 ejemplares en la vida silvestre. Tiene su hábitat en los bosques secos interandinos al centro del país. Estas especies están bajo diferentes amenazas, pero la principal es la destrucción de su hábitat, la cacería comercial que ha reducido sus poblaciones a niveles casi insostenibles y el tráfico de aves. En la cuenca del lago Titicaca habita el zambullidor, especie endémica que se encuentra en peligro de desaparecer. Una de las mayores causas de mortandad es la pesca intensiva con redes agalleras, donde frecuentemente queda atrapado, y la reducción de la totora, donde habita generalmente.
Entre las muchas aves vulnerables están el cóndor de los Andes, la gallareta o soca cornuda, la gallareta gigante y las 3 especies de flamencos, andino, de James y chileno, que viven en los humedales altoandinos. En estas regiones habita también el suri o avestruz de los Andes, una especie rara y en peligro de extinción por la cacería descontrolada de suris adultos cuyas plumas se usan en bailes tradicionales y debido a la extracción excesiva de huevos. De las 389 especies de mamíferos, el jaguar es una de las más vulnerables. Las principales amenazas son la pérdida de cobertura vegetal, fragmentación de su hábitat y disminución de las presas que le sirven de alimento. Otro riesgo es la invasión de su territorio por la expansión ganadera. El anta o tapir es también un mamífero vulnerable, principalmente por la pérdida de su territorio, la cacería de subsistencia, la deforestación y habilitación de tierras para la agricultura. La sobrepesca comercial es una de las peores amenazas para la alondra o nutria gigante del Amazonas, especie en peligro de desaparecer, cuya presencia está restringida a unos pocos afluentes de los ríos Mamoré e Itenes al noreste del país. El bufeo o delfín de agua dulce, endémico de los ríos amazónicos bolivianos, está en la categoría de vulnerable, debido a la severa decadencia de las poblaciones de pacú, uno de sus principales alimentos. En estas áreas de la llanura habita también el ciervo de los pantanos, cuya presencia es poco frecuente y se encuentra entre los mamíferos vulnerables. En la misma categoría de especies vulnerables está el mono araña o marimono, el primate más grande del país, que prácticamente ha desaparecido en las áreas intervenidas por los seres humanos. Como especie vulnerable está el jucumari o oso de anteojos, cuyo medio ambiente, desde los yungas hasta los bosques de Prepuna, está permanentemente intervenido. La región montañosa del occidente del país, aunque su espacio está naturalmente fragmentado, es el hábitat del gato andino o titi, un mamífero en peligro crítico de extinción. La alteración o pérdida de su medio ambiente y principalmente la cacería por ciertas creencias culturales en algunos pueblos del mar constituyen las mayores amenazas para esta especie y de su pariente cercano, el gato de las pampas. En los arenales del occidente boliviano vive el quiriquincho, que está en la categoría de especies en peligro. Yo te paso el hospedador a vos y vos lo recibís. Para Si usar alguien necesita pasar un PowerPoint u otro video, vos le la extinción es para siempre, y el número de arenales vertebrados en peligro de extinción o vulnerables se ha incrementado en los últimos años. La destrucción de los ambientes naturales, la expansión de la agricultura y la ganadería y la sobrepesca están entre los principales riesgos. No sé si es conveniente que lo practiques ahora, digamos. Creo que lo mejor es que le preguntes a Rudy si va a activar algún otro video o algún otro... Afortunadamente, Bolivia todavía es uno de los países más biodiversos del mundo. Conservar nuestra biodiversidad como recurso estratégico es un compromiso con las actuales y futuras generaciones. Bien, de acuerdo al video, nosotros hemos conocido muchas leyes importantes, las cuales vamos a tratar de explicar en un pequeño resumen. Tenemos el decreto ley número 1231 de Ley de Vida Silvestre del año 1975, donde se excluye a los animales domésticos, los animales que nacen y crían en hatos bajo el cuidado del hombre y todo el conjunto de animales de cría. Tenemos el título 2 de la misma norma de las investigaciones y manejos de vida silvestre, parques nacionales, reservas, refugios, santuarios. También tenemos las licencias de caza, las zonas y épocas de veda y caza. Tenemos también de los delitos e infracciones que se demarcan como delitos
reglamentos sancionados en cuanto a la economía nacional. También tenemos la Ley 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, donde indicamos que el que incite o promueva o capture y o comercialice el producto de la cacería, tenencia, acopio, transporte de especies, animales y vegetales, o de sus derivados sin autorización, ¿no? También tenemos los decretos de veda general e indefinida, 22.641 y la 25.458 del año 99. Tenemos también el decreto supremo 24.774 respecto al reglamento para la conservación y aprovechamiento del lagarto, el año 96. El decreto supremo 28.593 del 2006, que habla sobre la vicuña, ¿no? Que ha sido considerada en una especie amenazada de extinción. Tenemos también normas recientes como la resolución ministerial 4220 de especies exóticas, donde se prohíbe el manejo de todos los animales que están en una situación de vida silvestre. La destrucción también en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 223, que habla de la destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Bueno, es algo que nosotros hemos empezado a conocer también. Una normativa interesante es la Ley para la Defensa de los Animales del año 2015, la número 700, que también habla de los tratos crueles y el biocidio, y también habla del biocidio como una acción penal, como un delito penal, con una privación de libertad de 2 a 5 años. Es muy importante saber que nosotros como seres humanos, a pesar de la norma, y agradezco la exposición de la doctora Roxana Bataguión, que nos explicó desde los inicios filosofales el constructo de sentir el concepto de derecho a la vida. El derecho a la vida es lo más magnífico que hemos podido tal vez construir como humanidad. Pero lo hemos restringido, lo hemos vuelto solamente para el animal humano, lo cual nos hace ver que le hemos restringido todo esto al animal no humano. Aquí nace el concepto maravilloso de incluirlo como un animal no humano, pero que tiene vida. El principio fundamental de todas las constituciones, de la cual debemos reclamar, el tener vida. Y eso es algo fascinante, porque nosotros también entendemos como ellos, desde sus gritos, desde sus sentimientos, desde su forma de ser, desde su desesperación, desde estar tras una reja, como estamos viendo en la imagen, donde te expresan un sentimiento de querer vivir también como nosotros. Ellos sienten dolor, al igual que nosotros. Es una especie animal. Nosotros somos una especie animal. Y el especismo debería ser erradicado, porque causa violencia. Causa violencia entre las especies. Hemos visto recientes actos en todo el mundo donde el ser humano siempre se ha clasificado y donde hasta el día de hoy no ha podido superar. ¿Cómo superamos esto? En base a la educación, en base también a una normativa global. Y eso me hace pensar mucho en comprender que existe una declaración universal, existe ya. Existe una declaración universal de derechos animales. Existe y la vamos a mostrar también. Esta declaración debe ser conocida también por todos los países porque la deben ratificar en su normativa. Este tratamiento internacional está desde 1978.
Hola, muchos no me conocen. Yo soy el Cusillo. Yo soy el Cusillo. Vengo a traer un mensaje. Y este mensaje es para toda la humanidad. Se han olvidado de nosotros, se han olvidado de nosotros, de nuestros ancestros y de toda la naturaleza. El medio ambiente es de todos los animales. Nosotros queremos dar unas palabras que puedan llamar a la reflexión. Todos los animales sienten desesperación. Los animales también sufren de igual manera que el ser humano. Los animales, al igual que nosotros, están siendo depredados con la cacería y matanza. 10.000 especies eliminadas cada año. 2.000 millones de animales cada semana son torturados y sacrificados para alimentos. No existe justicia para el animal. No existe agua, porque el agua se la hemos quitado. Existe grandes gases de efecto invernadero. Todo esto producido por la avaricia del hombre. Todo producido porque las leyes no les permiten el acceso a ser reconocidos como sujetos de derecho. Pero ¿qué estamos haciendo con tanta teoría? ¿Por qué no aplicamos la verdadera ley humana, la verdadera ley animal? ¿Por qué no incorporamos dentro de la estructura legal al animal como un ser vivo, un sujeto de derecho, un ser no humano considerado en todas las legislaciones? ¿Estamos esperando que haya una ley precisamente para cada especie? ¿Quieren considerar una ley que sea ambigua, que no sea aplicada? Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si se vieran en una situación de ver a un animal con heridas o un perro atropellado? ¿Qué harían? Lo que nosotros reclamamos siempre es que actúen. Actuemos. Desde el punto que estemos, actuemos en beneficio de toda la naturaleza, de todos los seres animales. No nos quedemos quietos. Jamás pretendamos paralizar la norma para el ser humano simplemente. Esta reflexión la hacemos porque hoy la vida nos está enseñando que estar en un momento de pandemia ha sido ocasionada por el propio hombre. Y si no reflexionamos, esto es irreversible. Y nos tenemos que atener a las consecuencias. Hagamos nuestra parte. Actuemos bien. Que la ley, que la norma sea el principio de justicia también para los animales no humanos. Me despido y dejo a la doctora Denise Pisolato las palabras de cierre. Muy agradecido desde lo ancestral, desde Bolivia.